Muy buenos días con todos. De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, como Directora General y máxima autoridad de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, presento el día de hoy, a través de este espacio participativo, oportuno, claro y veraz, nuestro informe de gestión 2021. A través de esta rendición de cuentas cumplimos con los objetivos de garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera periódica y permanente con respecto a la gestión pública. Además, prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno a través de la observancia, participación y vigilancia ciudadana de la gestión institucional. Para dar inicio a esta rendición de cuentas hay que mencionar que la Unidad de Análisis Financiero y Económico es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes, de ejecución de políticas y estrategias nacionales, de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos, formando parte del Sistema Nacional de Inteligencia y del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI. El GAFI es el organismo intergubernamental internacional creado con el objetivo de establecer estándares y promover la aplicación efectiva de medidas legales y regulatorias destinadas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otras amenazas relacionadas con la integridad y seguridad del sistema financiero internacional. El 8 de junio del 2021, mediante Decreto Ejecutivo 62, firmado por el Presidente Constitucional de la República, fui designada Directora General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, con el fin de realizar una labor transparente y responsable en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Es importante mencionar que, a pesar de los efectos que la emergencia sanitaria ocasionó y la pandemia del COVID-19 trajo consigo, aún en el año 2021 la Unidad de Análisis Financiero y Económico mantuvo ininterrumpidamente sus servicios de manera presencial y virtual para con los sujetos obligados y la ciudadanía en general, trabajando incansablemente para fortalecer en la lucha antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. A continuación, presentaré los principales logros, actividades relevantes y demás acciones desarrolladas y ejecutadas por las diversas direcciones que conforman la Unidad de Análisis Financiero y Económico. La Evaluación Nacional de Riesgos, que se publicó en el mes de abril del 2021, tiene como objetivos principales identificar, evaluar y entender los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con el fin de emprender acciones que incluyen la designación de autoridades y mecanismos de coordinación, así como destinar recursos para asegurar que se mitiguen eficiente y eficazmente dichos riesgos. Los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos determinaron que el nivel de riesgo de lavado de activos en el país es medio alto. Se identificaron como las principales amenazas de lavado de activos al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, corrupción, soborno, evasión fiscal, contrabando y robo de vehículos. En las amenazas emergentes se encuentran los delitos ambientales como minería ilegal, pesca ilegal y tráfico ilícito de flora y fauna. Además, otro delito categorizado como amenaza emergente es la trata de personas, también catalogada como amenaza regional por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT. Por otra parte, en cuanto a vulnerabilidades, se evidenció que el régimen antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo en el Ecuador no poseía un organismo coordinador, política ni una estrategia antilavado de activos. Las distintas normativas tampoco contaban con un enfoque basado en riesgos y no contemplaban el decomiso de activos sin condena, entre otros aspectos. En lo referente al financiamiento del terrorismo, se determinó que el nivel de riesgo es medio, debido a que el país es proclive a la amenaza protagonizada por grupos irregulares de Colombia, los cuales tienen incidencia en las provincias fronterizas. Finalmente, la vulnerabilidad del terrorismo y su financiamiento se explica por el bajo nivel de conocimiento y comprensión de la definición de este tipo de delitos. Como parte de la Evaluación Nacional de Riesgos, se elaboró un plan de acción en el que se establecieron las prioridades, estrategias y mecanismos de mitigación del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, los cuales se han ido ejecutando paulatinamente desde inicios del año 2021, tales como coordinación nacional,
política y estrategia nacional antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, implementación de normativa con enfoque basado en riesgos, recursos tecnológicos, programas de capacitación de los sujetos obligados y el control transfronterizo de valores. En el marco de la coordinación nacional, en el año 2021 se suscribieron y mantuvieron varios convenios interinstitucionales con organismos estatales como Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Servicio de Rentas Internas, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, entre otros, con el objetivo de cooperar y coordinar acciones conjuntas para fortalecer el sistema antilavado. Adicionalmente, esta cooperación coadyuvó a la creación del Comité Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. El mismo que se formalizó mediante decreto presidencial 371 suscrito en marzo del 2022, dando cumplimiento a lo estipulado en la recomendación 2 del GAFI. Respecto a la cooperación internacional, se recalca que se obtuvo el apoyo de varios organismos internacionales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Embajada del Reino Unido, Cooperación Alemana, GIZ, la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley, INL de la Embajada de los Estados Unidos de América, Iniciativa ERCO, Fondo Monetario Internacional FMI y de unidades de inteligencia financiera de la región, con el fin de prepararnos efectivamente de cara al proceso de evaluación mutua, así como reforzar los conocimientos y capacidades de los funcionarios de la UAF. Previo a un análisis de informes técnicos conforme a la política y estrategia nacional, se incorporaron a nuevos sectores como sujetos obligados a reportar: organizaciones políticas y movimientos políticos nacionales, comercializadoras de joyas, metales y piedras preciosas, transporte de valores y bolsas de valores. Dentro de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, en octubre se creó la Dirección de Análisis Estratégico como eje fundamental de acuerdo a la Recomendación 29 del GAFI, la cual hace hincapié sobre los análisis enfocados a identificar las tendencias y patrones relacionados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. Adicionalmente, se fortaleció la gestión de supervisión a los sujetos obligados a reportar a la UAFE para mejorar y optimizar los procesos y productos que se generan en la institución. Desde la creación de la Dirección de Análisis Estratégico se han realizado más de 19 informes, entre ellos informes sobre entidades altamente reportantes. Este informe se desarrolló con la finalidad de identificar la mayor cuantía de reportes por parte de los sujetos obligados dentro del sistema de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Informe de calificación de calidad de un reporte de operaciones inusuales e injustificadas ROI. Del informe sobre entidades altamente reportantes, se tomó una muestra para la calificación de calidad de los reportes de operaciones inusuales e injustificadas ROI, el cual busca la identificación de falencias en los reportes y en la carga de información de ROI, patrones positivos y negativos en la información reportada, identificación de la calidad de la información considerando criterios de integridad o completitud, precisión y oportunidad de los datos reportados. Los resultados fueron socializados a los oficiales de cumplimiento de las entidades altamente reportantes de las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca. El informe de riesgos de lavado de activos del sector microfinanzas. Se realizó un análisis de riesgos en el sector microfinanzas con la finalidad de apoyar la comprensión a nivel nacional de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, constituyéndose en un complemento de la evaluación nacional de riesgo, ya que permite identificar las nuevas amenazas que afronta determinado sector. Es importante señalar que los 3 informes mencionados anteriormente tienen la asistencia técnica del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de los Estados Americanos, y sus resultados fueron y serán socializados a los organismos de control y sujetos obligados. Informe técnico de inclusión y exclusión como sujetos obligados. Conforme a las atribuciones que le competen a la Dirección de Análisis Estratégico, se elaboraron informes técnicos y mesas de trabajo para la identificación
de catastros y determinar la inclusión de nuevos sectores de abogados y contadores, así como de los proveedores de servicios virtuales, en base a las recomendaciones 11, 12, 22, 23 y 15 del GAFI. La matriz de monitoreo del sector de organizaciones sin fines de lucro, OSFL, la Evaluación Nacional de Riesgo del 2021 calificó como riesgo medio alto al uso indebido de financiamiento del terrorismo, por lo que se elaboró una matriz de monitoreo basado en el riesgo del sector de organizaciones sin fines de lucro, considerando los siguientes informes. Informe de patrones inusuales de comportamiento en transacciones en efectivo. Para la identificación de datos anómalos, así como las posibles señales de alerta y patrones de comportamiento inusual en las transacciones realizadas en efectivo, se realizaron estudios dirigidos al sector inmobiliario, constructor y vehicular, aplicando metodologías de inteligencia artificial, así como técnicas de machine learning, constituyéndose en un mecanismo clave para evitar que estos sectores se vean afectados por delitos relacionados al lavado de activos y sus delitos precedentes, y como un insumo para las investigaciones de inteligencia que realiza la Dirección de Análisis de Operaciones. En cuanto al fortalecimiento de la gestión de supervisión a sujetos obligados señalados en la norma para la prevención del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos dirigido a los sujetos obligados a reportar bajo la supervisión de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, se han realizado varias acciones, entre las cuales se destaca la elaboración de la matriz de prelación, la cual tiene por objetivo determinar el orden de prelación de las notarías de mayor riesgo. Para la elaboración de la matriz se ha considerado la medición de las variables, criterios ajustados a los estándares internacionales, mejores prácticas y conocimientos de las actividades propias de los sectores analizados. Además, se realizó una guía de supervisión con el propósito de establecer las políticas y procedimientos que deben cumplir los funcionarios de la UAFE, encargados de la supervisión a los sujetos obligados que no tienen organismo de control. Como resultado de esta supervisión, teniendo un enfoque basado en riesgos, la Unidad de Análisis Financiero y Económico aspira a que estos sectores apliquen las mejores prácticas en cuanto a la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. En lo que respecta a los recursos tecnológicos, la UAFE, a través de un convenio interinstitucional con el Banco Central, obtuvo la transferencia del código fuente del Sistema Informático de Coincidencias de la lista 1267 de las Naciones Unidas, en la que constan las personas y organizaciones terroristas determinadas por este organismo internacional. Con este producto, la Unidad de Análisis Financiero y Económico modificó de acuerdo a sus necesidades dicho sistema y finalmente puso a disposición de los diferentes sujetos obligados de manera gratuita en un enlace definido en el Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo denominado SISLAF, lo que permitirá mejorar el proceso de la debida diligencia para administrar y mitigar los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, dando cumplimiento a la nota interpretativa de la Recomendación 15 del Grupo de Acción Financiera Internacional. Por otra parte, se implementó un módulo de requerimiento de información adicional, RIA, en el Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo SISLAF, el cual permite realizar envíos y recepción de información rápida y segura solicitada por las direcciones competentes de la unidad a los sujetos obligados, para complementar los estudios y análisis de posibles casos de investigación. Con el objetivo de apoyar a los sujetos obligados de los diversos sectores económicos con herramientas que les permitan realizar eficientemente el proceso de debida diligencia en el contexto de las amenazas derivadas de los diferentes factores de riesgo, se creó el Sistema de Administración de Riesgos SAR, según la Recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional. Esta herramienta fue creada en primera instancia para el sector notarial. Finalmente, acorde al esquema gubernamental de seguridad de la información expedido por el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, cuyo objetivo es brindar los lineamientos para su implementación en las entidades de la Administración Pública Central, preservando la información mediante la aplicación de un proceso de gestión de riesgos
de seguridad de la información y la selección de controles para el tratamiento de los riesgos identificados, este esquema responde a las necesidades, objetivos, requisitos de seguridad, procesos utilizados, el tamaño y estructura de la UAFE. Los aspectos fundamentales son garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información clasificada como reservada y secreta, haciendo uso de equipos de seguridad perimetral, herramientas de control de fuga de información y su transmisión se lo realiza a través de aplicativos de encriptación. Con fecha de corte 31 de diciembre de 2021, la UAFE ha cumplido el 82.6% de los hitos definidos en el esquema gubernamental de seguridad de la información. Para hablar de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se debe considerar obligatoriamente la capacitación de todos los sujetos obligados y la ciudadanía en general. Y uno de los aspectos del plan de acción son los programas de capacitación a los sujetos obligados. Es así que, en septiembre del 2021, la UAFE creó la Escuela de Formación Continua, la cual ha tenido un papel preponderante en la capacitación de los sujetos obligados, logrando así abarcar a más de 22.000 personas capacitadas en temas de prevención de lavado de activos y gestión de riesgos. Un aspecto importante que se debe mencionar y de alguna manera positiva es que la UAFE impartió la mayoría de sus capacitaciones de manera virtual, utilizando herramientas tecnológicas avanzadas y llegando a un número mayor de oyentes. Ahora bien, Ecuador ha asumido varios compromisos internacionales, entre ellos los mecanismos para fortalecer el control de transporte físico de moneda e instrumentos negociables por frontera. En este sentido, se realizó en octubre del 2021 el ejercicio de monitoreo intensificado de transporte de dinero en efectivo y títulos valores en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, con el fin de dar cumplimiento a los estándares internacionales establecidos en la Recomendación 32 del Grupo de Acción Financiera Internacional. Dicho ejercicio de monitoreo contó con la participación del Ministerio de Gobierno con la Policía Nacional, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Servicio Nacional de Rentas Internas y en calidad de coordinador la Unidad de Análisis Financiero y Económico, quien supervisó el levantamiento de información del proceso. Posteriormente, se realizó un informe de los resultados de este ejercicio dirigido a Gafilat, en el cual se añadieron y recopilaron varios comentarios y observaciones de las diferentes instituciones participantes en el ejercicio para mejorar el mismo, tratando de mitigar los riesgos y amenazas identificadas en la Evaluación Nacional de Riesgos. Cuando hablamos del delito de lavado de activos, uno de los factores fundamentales a considerar es el reporte de operaciones inusuales de injustificada ROI, el cual es uno de los productos más importantes que la UAFE actualmente envía a la Fiscalía General del Estado, puesto que de este depende la judicialización de casos y la erradicación del delito de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta administración ha buscado fervientemente el perfeccionamiento de la calidad de los reportes de operaciones inusuales e injustificadas, enfocándose estrictamente en la evaluación de la calidad del reporte y en la capacitación de los sujetos obligados para mejorar todos y cada uno de los aspectos de este reporte. En cuanto a la evaluación de la calidad del ROI descrito anteriormente, quiero nada más enfatizar que con el desarrollo de este informe y la retroalimentación respectivamente, se pretende mejorar la calidad de los reportes de operaciones inusuales e injustificadas de los sujetos obligados en base a 3 principios: la integridad, precisión y la oportunidad. A través de su Escuela de Formación Continua como parte de la prevención de delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la UAFE ha diseñado e impartido programas de capacitación enfocados en los sujetos obligados, sus oficiales de cumplimiento y representantes legales, para mejorar sustancialmente los reportes de operaciones inusuales e injustificadas, tales como Sistema de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo SISLAT, señales de alerta y tipologías, estructura de reporte y sistemas de administración de riesgos. Respecto al número de reportes de operaciones inusuales e injustificadas remitidos por los diferentes sujetos obligados a la UAFE, se ha evidenciado un incremento del 53% en comparación al año 2020,
principalmente del sector financiero nacional, y que de acuerdo a estadísticas regionales y mundiales, esta tendencia se explica por el efecto producido por la situación sanitaria que atraviesa el mundo. Además, dentro de la cooperación internacional en cuanto al intercambio de información mediante el grupo Egmont, durante el año 2021 se realizaron 26 requerimientos de información a distintas unidades de inteligencia financiera, y de la misma manera se dieron respuesta a 34 solicitudes de información de personas naturales y jurídicas. Cabe recalcar que esta información, tanto de respuesta y requerimientos, se realiza bajo estrictas normas de seguridad, como la encriptación de la misma a través de la plataforma Egmont. En 2021 se han dado respuesta a 1.313 solicitudes de información a la Fiscalía General del Estado, mediante la generación de informes ejecutivos, evidenciándose un incremento del 37% respecto al año anterior. Bajo este contexto, la Unidad de Análisis Financiero y Económico remitió a la Fiscalía General del Estado 15 reportes de operaciones inusuales e injustificadas, reportes en los cuales se evidenciaría que delitos que fueron identificados como amenazas principales y emergentes en la Evaluación Nacional de Riesgos, como son cohecho, actividad ilícita de recursos mineros, delitos contra la flora y fauna silvestres, trata de personas, defraudación tributaria y narcotráfico. Así también quiero recalcar que dentro de los reportes de operaciones inusuales e injustificados enviados a la Fiscalía General del Estado, uno está vinculado con el delito de captación ilegal de dinero, determinado como amenaza en la evaluación de riesgos del sector microfinanzas. Además, de acuerdo a este estudio, la captación ilegal de dinero está relacionada a otras amenazas emergentes, como las transacciones con activos virtuales y delitos cibernéticos. La Unidad de Análisis Financiero y Económico en 2021 presentó varias acusaciones particulares. Este es el estado procesal de los casos. Caso EDI S y familia, delito lavado de activos con una pena privativa de libertad de 6 años y una multa aproximada de $4 millones y el comiso de bienes. El caso Consorcio Pedernales, Manabí y otros, por el delito de lavado de activos, se obtuvo sentencias en contra de los acusados, además de la disolución y liquidación del Consorcio Pedernales Manabí, el comiso de pólizas de inversión, y una multa de alrededor de $16 millones. El caso Iván Espinel, por el delito de lavado de activos, una pena privativa de libertad de 10 años y con una multa aproximada de $535,000. Se debe mencionar que la Unidad de Análisis Financiero y Económico obtuvo la presidencia pro tempore 2022 del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica Gafilat, designación alcanzada en la reunión de los grupos de trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, llevada a cabo en República Dominicana del 29 de noviembre al 3 de diciembre del 2021. De la misma manera, Ecuador, a través de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, ocupa la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos GELAVEX de la Organización de Estados Americanos OEA, además de la representación regional del Grupo de las Américas ante Egmont, periodo 2022-2024. Es importante indicar que la evaluación mutua es la revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada país miembro de Gafilat para la prevención y el combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Cabe mencionar que para esta cuarta ronda se incorporó, a más del cumplimiento técnico, el criterio de efectividad. Se convocó a los delegados del sector público y del sector privado a formar parte del proceso de evaluación mutua, con base a la experiencia del proceso de la Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en la cual se evidenció un compromiso del sector público y privado para afrontar exitosamente este reto. Durante la última semana de septiembre del 2021 se realizó el taller de preparación en el marco de la evaluación mutua con la asistencia técnica de Pan American Development Foundation y de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley de la Embajada Americana, el cual se contó con la participación de aproximadamente 120 delegados del sector público y privado. En septiembre del 2021, conforme al cronograma de evaluación mutua, el Ecuador recibió los cuestionarios de evaluación de cumplimiento técnico, efectividad, riesgo y contexto,
los cuales se socializaron y entregaron a las instituciones del sector público en noviembre para que sean atendidos en el ámbito de sus competencias. Las reuniones de preparación con expertos internacionales iniciaron la primera semana de octubre. Inicialmente se realizaron con los funcionarios de la UAFE como institución coordinadora del proceso. De la misma manera, durante la segunda quincena de octubre se llevaron a cabo reuniones con los diferentes sectores, en los cuales incluyeron a los representantes de las asociaciones y gremios, así como también a los oficiales de cumplimiento designados para participar en la evaluación mutua. A través de las asociaciones se difundieron cuestionarios con las preguntas más frecuentes de las entrevistas, acorde a las guías y documentos de lineamientos emitidos por el Gafilat. Igualmente, con la finalidad de preparar a los delegados del sector público y privado en los resultados de efectividad del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, en noviembre se dio la visita de preevaluación y el taller denominado 40 recomendaciones y cuarta ronda de evaluaciones mutuas para países a ser evaluados. Este estuvo a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Gafilat con la participación de alrededor 130 asistentes. Como parte de la agenda de la visita de alto nivel de las autoridades del Gafilat, se desarrolló en el Palacio de Carondelet la reunión protocolar con el presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso, y representantes que forman parte del régimen antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Asimismo, en relación al requerimiento estadístico, en agosto se solicitó a las instituciones trabajar en la recopilación y construcción de la información que servirá como insumo para la evaluación de efectividad del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo del país. En el proceso de llenado de los cuestionarios participaron las diferentes direcciones de la UAFE de acuerdo a sus facultades y responsabilidades. En este marco, en diciembre se realizó la primera entrega de información. La Unidad de Análisis Financiero y Económico, con la asistencia técnica de Pan American Development Foundation y la cooperación alemana GIZ, organizó talleres especializados e individuales dirigidos a los delegados de las diferentes instituciones que forman parte del régimen antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Esto para revisar la metodología de evaluación y aclarar inquietudes sobre el llenado del cuestionario de cumplimiento técnico. En octubre, noviembre y diciembre de 2021 se realizaron reuniones individuales tanto con el sector público como con el sector privado. Entre las capacitaciones que podemos destacar tenemos la capacitación de la cuarta ronda de evaluación mutua del Ecuador para el sector privado, la capacitación de la Evaluación Nacional de Riesgos y Evaluación Mutua para funcionarios de la UAFE, taller de preparación para el proceso de evaluación mutua para el sector automotriz, Fondo Monetario Internacional, reforma a la Ley de Lavado de Activos y finalmente GIZ, en donde impartió talleres del proceso de evaluación mutua. Finalmente, quiero señalar brevemente la gestión interna de las áreas complementarias de la UAFE, entre las que se pueden destacar las siguientes. Gestión de planificación. Se creó la Dirección de Análisis Estratégico, implementando la reforma parcial al Estatuto Orgánico de la UAFE. Gestión jurídica. Reforma a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. Esta reforma se realizó en conjunto con la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y con el apoyo y asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional. La gestión administrativa y financiera tiene una ejecución presupuestaria del 96%. Gestión comunicacional. La Unidad de Análisis Financiero y Económico ha realizado campañas educativas, preventivas, antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, así como campañas de difusión sobre evaluación nacional de riesgos y evaluación mutua. La gestión documental y archivo tiene un acervo documental organizado y zonificado. La gestión de talento humano tiene una calificación muy buena, con una ponderación del 86% de aceptación en el clima laboral. Agradecemos a las autoridades y público en general que siguieron la transmisión de este importante evento de la rendición de cuentas 2021 de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Queridos ciudadanos, para solventar preguntas e inquietudes sobre nuestra gestión, contaremos con un canal electrónico en nuestra página web www.uafe.gov.es/rendición de cuentas 2021. Muy buenos días, muchas gracias.